En esta parte de la práctica utilizamos un mismo baño de María para realizar dos montajes de manera simultánea, como se puede observar en la imagen. Se instalaron dos sistemas experimentales en paralelo, uno operando con flujo paralelo y el otro con flujo a contracorriente. Aquí están las propias maratonistas del flujo volumétrico. Bueno, entonces en esta diapositiva se presentan los datos recolectados para el condensador Leibig o tubo recto y se evalúa bajo dos configuraciones de flujo, en flujo paralelo y flujo contracorriente. Para cada configuración se realizaron tres corridas experimentales variando los flujos volumétricos del fluido caliente y fluido frío. Bueno, acá se observan en esta diapositiva los datos obtenidos para el condensador en espiral. En el flujo contracorriente se observa una mayor caída en la temperatura del fluido caliente, lo que evidencia pues una mejor transferencia de calor. También se ve pues debido a la geometría y la cual incrementa la longitud del recorrido del fluido y el área de contacto, favoreciendo el intercambio térmico. Finalmente, en esta diapositiva se presentan datos correspondientes al condensador de burbuja, caracterizado por tener expansiones en forma de burbuja a lo largo del tubo, lo que aumenta la turbulencia del flujo y el área efectiva de transferencia de calor. También estos resultados permiten observar cómo el tipo de condensador y la configuración del flujo influyen en la eficiencia del proceso de transferencia de calor. Para la tabla 4 representa el dimensionamiento del condensador Leibniz, el cual se midió los diámetros interno, externo, el espesor de la pared y una longitud de 30 centímetros. La tabla 5 pues es el dimensionamiento del condensador Graumat, el cual también se hizo una medición de diámetros, espesor de pared, la longitud del espiral que fue aproximadamente 77 centímetros y 18 vueltas, lo cual aumenta el área de transferencia de calor. Finalmente, el condensador Aileen o de burbujas se midió el diámetro externo, el diámetro de las burbujas, el espesor, el diámetro de tubos de conector de burbujas, el largo de tubo de conector de burbujas y, por supuesto, el número de burbujas, que fueron 5. El cálculo es bastante sencillo, pues al ser un tubo recto podemos hallar la ecuación del área multiplicando a pi por el diámetro y por la longitud del tubo. De esta manera pues se obtuvo un valor de 0.013. Para hallar el área del condensador en espiral fue necesario hallar la longitud de la espiral que relaciona la del diámetro del mismo con el número de vueltas que da. Luego de ello podemos utilizar la misma ecuación para hallar el área y así nos da un resultado de 0.039 metros cuadrados. Mediante el conteo de píxeles en la herramienta P y utilizando la medida que teníamos para el diámetro de las burbujas, pudimos hallar una tabla de datos para obtener una función que pudiese o permitir graficar una figura que pudiésemos hallarle el área y que al revolucionarla y obtener el área superficial luego la multiplicásemos por el número de burbujas para obtener un valor de 0.018 metros cuadrados. Aquí presentamos la diferencia de temperaturas usadas para calcular la transferencia de calor. En flujo paralelo, la diferencia de T1 se calcula con las temperaturas de entrada de ambos fluidos y la diferencia de T2 con las temperaturas de salida. En flujo contracorriente, la diferencia de T1 se obtiene entre la entrada del fluido caliente y la salida del fluido frío, y la diferencia de T2 entre la salida del caliente y la entrada del frío. Estas diferencias se utilizan posteriormente para calcular el calor transferido. Esta tabla muestra los resultados obtenidos para el intercambiador de calor tubo recto operando en un flujo paralelo. Se valoraron tres condiciones de flujo calculando el calor transferido para el fluido frío y el fluido caliente, a partir de lo cual se determinó un valor promedio de Q. Con estos datos se utilizó y utilizando la diferencia de temperatura se calcula el coeficiente global de transferencia de calor y se obtuvieron valores de promedio cercanos a 0,3 a 0,4 kilovatios metro cuadrado Kelvin. Esta tabla muestra los resultados del intercambiador de tubo recto operando en flujo contracorriente para tres condiciones de flujo. Al aplicar el mismo procedimiento de cálculo se obtuvieron valores de transferencia de calor y coeficientes globales mayores que en el caso del flujo paralelo, con promedios entre 1,6 y 2,5 kilovatios metros cuadrados Kelvin. Y pues estos resultados evidencian la mayor eficiencia térmica del flujo a contracorriente en este tipo de intercambiadores. En esta tabla
de resultados queremos mostrarles los cálculos obtenidos previamente calculados para el calor y el coeficiente global de transferencia que tuvieron los fluidos calientes y fríos en el tubo de condensador espiral con un flujo paralelo para previamente compararlos contra un flujo contracorriente. Bueno, en esta tabla, como anteriormente les había mencionado en la diapositiva anterior, vamos a hablar o vamos a mostrar los resultados que tiene un flujo contracorriente en el mismo tubo espiral para el calor y el coeficiente de transferencia global, tanto en el fluido caliente como en el fluido frío. En esta tabla obtenemos los valores de calor transferido para el fluido frío y caliente. Entonces en el flujo 1 obtenemos un valor de aproximadamente 0.42 y en el flujo 2 0.81 kilovatio por metro cuadrado Kelvin, lo que muestra el incremento del desempeño térmico al aumentar las condiciones de flujo. En esta tabla se representan los resultados obtenidos para el tubo de burbuja operando en el flujo a contracorriente. Se evaluaron dos condiciones de flujo calculando nuevamente el calor transferido para el fluido frío y el fluido caliente, y posteriormente el valor promedio de Q. A partir de estos datos se determinó el coeficiente global obteniendo 2,7 para el flujo 1 y 4,5 kilovatios por metro cuadrado Kelvin para el flujo 2. Luego de analizar todos los datos obtenidos en la práctica, podemos deducir que el condensador que brindaba un mayor coeficiente de transferencia global comparado con el resto fue el de burbujas dispuesto a un flujo contracorriente, dando como resultado 4.475 kilowatts sobre metro cuadrado Kelvin. Esto refleja que este tipo de disposición puede brindar una mejor transferencia de calor, variando los flujos que se ponen. Los errores cometidos en esta práctica se obtuvieron dos en particular. Uno fue pues que se observó que la temperatura del fluido caliente pues no permanecía completamente constante. Para eso pues es debidamente adecuado llevar un control de registro de temperatura, la medición, y el otro posible pues se relaciona con la medición manual de los flujos. Para reducir este tipo de errores pues se recomienda utilizar equipos de medición más precisos como medidores de flujo en su defecto.